El bloqueo que padres de niños con cáncer realizaron a todos los accesos al Senado de la República calentó los ánimos en su lucha por evitar que en el Pleno se vote la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Los padres impidieron el paso a los trabajadores del recinto. Incluso hubo quien por la trifulca se desmayó y cayó al suelo. Así, los intentos por ingresar al recinto legislativo de Reforma llevaron también a enfrentamientos con otro grupo de manifestantes que minutos después llegaron a la sede del recinto legislativo. Ambos contingentes se decían víctimas, unos que buscan impedir la desaparición del Seguro Popular y otros que buscan la creación de leyes a favor de los desaparecidos. Para que pues vamos a exigirlo. No, la van a aprobar. Nos van a meter al pleno. Ustedes, ¿tú me garantizas que me metes al pleno? Para parar la ley. Te acompaño en la solidaridad. Ajá, puta, pues eso ya. Ni siquiera con la llegada de senadores de diversas fracciones parlamentarias, los inconformes se doblegaron para permitir el acceso. Entonces, yo diría que no paguen justos por pecadores, pues. Pero bueno, respetamos su decisión. Si cree que aquí le sirvo afuera más, pues aquí estaremos en un trabajo. Pero bueno, ya, sí es una causa noble, pero también respetamos su postura, su decisión y la libertad de manifestación. Cuando los ánimos se calmaron y tras impedir que los legisladores ingresaran al recinto, padres de niños con cáncer denunciaron la existencia de un artículo transitorio que resulta sospechoso en la ley del Instituto de Salud para el Bienestar. Pero eso es un artículo transitorio que tiene una vigencia en el tiempo muy corta. Nosotros queremos que se plasme concretamente en la ley y que se diga que hoy las pólizas que están vigentes y que caducan el otro año, dentro de 2 años, sigan vigentes. De igual manera exigen que se dé una explicación sobre los 40,000 millones de pesos que se destinarán al INSABI, pues dicen que parte de ese recurso se ocupará para la operación del instituto y no para beneficio de los enfermos. Finalmente, los inconformes enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros queremos estar con él, nosotros estamos con él, nosotros queremos una reforma al sistema de salud. Nosotros de ninguna manera nos oponemos a que haya mejores servicios de salud para todos los mexicanos y especialmente para nuestros hijos que la están pasando tan mal, que son niños con cáncer. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.